Buenos días, hermanos. Bueno, estamos contentos en esta mañana. Hemos tenido un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, de gratitud a Dios. Y por supuesto que estamos también contentos de la reflexión y la palabra que nos entregó nuestra hermana Giovanna, que ella con harto esfuerzo ha viajado desde Concepción para compartirnos, hermanos, porque quiso hacerse presente también en este aniversario. Cumplimos 3 años, hermanos, desde que fuimos nombrados diáconos y desde que nuestro pastor Nicolás estuvo aquí presente en Chile, en Santiago. Así que queremos también mandarle un afectuoso saludo, mucha fuerza, que Dios realmente lo fortalezca, le dé una sanidad completa a su salud, a su hija Nura, ¿sí? Y a nuestra hermana Montaña, y por supuesto un saludo también a nuestro pastor Andrés, a nuestra pastora Katia, que nos saludó en esta mañana y recibimos con mucha humildad su saludo. Gracias por su apoyo, por enseñarnos, por tener paciencia también con nuestras vidas. Estamos muy agradecidos, hermanos, y de todos los pastores, de todos nuestros pastores Berea, que Dios también bendiga sus iglesias. Así que estamos contentos, hemos preparado una celebración humilde, sencilla, y quiero hacer pasar a mi esposa, porque también ella quiere dar unas palabras. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Nos sentimos honrados por el privilegio de servir a nuestro Dios, a nuestro Señor de señores, el Dios Todopoderoso. En realidad es un privilegio servirlo, es un privilegio tener los pastores, los maestros que nos ayudan a ejercer esta obra, que no es fácil, si no fuera por la ayuda de nuestro Señor, porque Él es el que nos da la fuerza, que nos ayuda en nuestros momentos de prueba, porque somos probados y somos pasados por fuego, y nuestra fe igual. Así que agradecemos a Dios y queremos celebrar y compartir este culto que vamos a tener hoy, y todo sea para la gloria del Señor. Agradecemos infinitamente los saludos de la Iglesia Fuerteventura en España y todos los saludos que hemos recibido por interno, la Iglesia de Perú, la Iglesia de México y de todos los países. Agradecer a Dios por la oportunidad de haber empezado un ministerio en Santiago, y toda la gloria para nuestro Señor. Gracias, hermanos, y gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales. Amén. Bueno, hermano, ahora vamos también a pasar a la palabra de Dios. Ya dejamos el Evangelio de Marcos, que compartimos sistemáticamente, nuestra hermana Gisela nos compartió, y ahora empezamos un nuevo libro que es Hechos. Así que quiero dejar Acá tengo. Ya, a la hermana Gisela para que nos comparta la palabra. Amén. Permiso. Gracias a Dios le doy por los niños que tenemos aquí en esta iglesia, porque han seguido atentamente la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto que cuando termino de predicar los niños comentan, se sienten sorprendidos de cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y cuál es la meta de final. Ese propósito es que un día podamos resucitar junto con Él, y le pedimos a Dios que siga iluminando, apartando a estos niños para que sigan siendo usados por Él. El título, como decía mi esposo, hemos terminado de predicar el Evangelio de Marcos, la vida de nuestro Señor Jesucristo,
y continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del ministerio del Señor Jesús. Y vamos a ver el comienzo de la iglesia. Y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y nos ponemos en pie y la palabra del Señor dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que la bendigas, que bendigas este culto, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dé claridad, nos dé luz para poder entender este libro de Hechos de los Apóstoles que empezamos a predicarlo el día de hoy, que todas las enseñanzas que adquiramos la podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Y ayúdame y úsame como un instrumento en tus manos para dar este mensaje de una manera sencilla, y que los niños que vienen a la iglesia sean enseñados en tu verdad, Señor. Llévate la gloria en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es el contexto inmediato de la ascensión de Jesús y se establece el fundamento para el ministerio de los apóstoles. Describe la última conversación de Jesús con sus apóstoles antes de su ascensión, enfatizando que Él les dio sus últimos mandamientos a través del Espíritu Santo y les recordó que Él no los abandonaría, que ellos no estarían solos. En estos versículos Jesús promete que recibirán el poder del Espíritu Santo para ser testigos, recibiendo así las bases de la misión de la iglesia y subrayando que su reino es espiritual y no es una restauración terrenal. Este libro nos va a enseñar el inicio de la iglesia, sus primeros pasos, sus primeros problemas, sus primeras victorias, y es el que une los evangelios con las epístolas. No es una historia completa, ni mucho menos, pero contiene muchos detalles importantísimos del nacimiento de la iglesia y su posterior desarrollo. Cubre unos 30 años y da muchos detalles de la ascensión de Cristo a los cielos hasta la llegada de Pablo a Roma, cuando ya muchas iglesias estaban ya establecidas, muchas congregaciones estaban ya formadas. Es importante entender que este libro contiene y aclara algunas cuestiones de índole temporal, que no han de ser vistas como normativas para las iglesias actuales, ya que se trata de un libro histórico y no es un libro doctrinal. Aun cuando encontremos algunas doctrinas aquí, se debe tener fundamento y ayudarse en otros textos, pues este libro no sirve como fundamento para ninguna doctrina, aunque sí nos va a ayudar para reforzar las que están fundamentadas en otros lugares del Nuevo Testamento. Lucas, el autor del Evangelio,
es también el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una de las cosas que descubriremos al estudiar este libro es que la Iglesia ha progresado mucho en cuanto a su organización y formación cultural, pero ha perdido mucho en cuanto a la sencillez de lo que era la Iglesia del primer siglo, la Iglesia primitiva. Esta es la razón por la cual se han producido muchas divisiones a lo largo de la historia. Hoy existen muchos grupos bajo el nombre de cristianos, pero con enormes diferencias. ¿Cómo es posible que partiendo del mismo fundamento nos hayamos separado tanto los unos de los otros? Uno de los objetivos de enseñarles este libro es de que podamos recuperar esa sencillez de lo que fue la primera iglesia. Esa sencillez que tenían los hermanos cuando se reunían en casas, compartían el pan, estudiaban la escritura, la escudriñaban, se preocupaban del amor el uno por el otro. Eso es el objetivo de estudiar este libro de los Hechos, que recuperemos esa sencillez. Ahora me siguen y vamos al versículo número 1. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién es Teófilo al que Lucas dirige sus escritos? Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son dirigidos a un tal Teófilo. El nombre significa amado por Dios o amigo de Dios. Y esto lo podemos ver en Lucas 1, versículo del 1 al 4. Lo cierto que no sabemos mucho de quién era Teófilo, pero Lucas lo trata como excelentísimo, le dice, como si se tratara de alguien que tuviera una cierta categoría social, posiblemente tenía un cargo importante, un cargo oficial, un hombre culto, un hombre erudito. Lo que es cierto es que Lucas hizo un tremendo esfuerzo para escribir estas dos obras, tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de los Hechos. Y esto lo hizo para que un día Teófilo se convirtiera y conociera el camino a seguir. Pero es cierto que este esfuerzo también llegó para nosotros y nos vimos beneficiados por el esfuerzo de Lucas. Entonces él comenzó a enseñar y empezó a continuar el ministerio de Cristo. Porque los hechos que relatan son las consecuencias inevitables de su predicación. Vayamos ahora al versículo 2, Hasta el día, dice, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Uno de los temas sobresalientes del primer capítulo del libro de los Hechos tiene que ver con la misión, con la preparación que el Señor dio a sus apóstoles. Ellos ocupaban una posición única, puestos que iban a ser los encargados de asegurar la continuidad entre el ministerio terrenal del Señor y el comienzo de la iglesia. Una labor así requería una preparación especial y Lucas dice que había sido el Señor quien escogió a los apóstoles. Los apóstoles no se nombraron por sí solos. Con esto recalca que ninguno de ellos había sido asignado a sí mismo, ni tampoco fueron asignados por ningún ser humano, por ninguna iglesia o por alguna institución. Todos ellos fueron, dice, directamente escogidos y comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 3 y dice: a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Otro detalle importante es que Jesús se presentó vivo ante ellos después de su resurrección, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Danilé, lo que me preguntaba, el Señor después de resucitado se apareció 40 días después. Todos ellos habían sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Uno de los requisitos era que hubieran sido testigos de la resurrección y de su ascensión. Esto era una condición indispensable para ser un apóstol de Jesucristo. Y el mismo Pablo pudo ser incluido en este grupo por la misma razón. Él mismo se refiere a este hecho en varias ocasiones diciendo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, decía Pablo, en 1 Corintios 15, 8. Pablo fue el último a quien el Señor se apareció después de su resurrección. Esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta era una condición indispensable para ser un apóstol. Y por esta misma razón podemos asegurar y afirmar que nunca más ha habido ningún apóstol comparable a ellos desde entonces, ni tampoco puede haberlos hoy. Hoy día hay muchos que se autodenominan apóstoles, lo cual no es cierto, porque para ser un apóstol, ¿cuál era el requisito indispensable? El haber presenciado a Jesús después de su resurrección y el haber visto su ascensión. El término apóstol servía para designar a un enviado o delegado o embajador mandado con un mensaje y con la autoridad de quien lo enviaba. Así pues, los 12 discípulos de Jesucristo fueron enviados con su autoridad para predicar y enseñar acerca de Él. Habían sido formados por el mismo Señor Jesucristo durante 3 años y medio de su ministerio público y por otros 40 días después de su resurrección. Y aunque ya habían sido comisionados por el Señor para dar testimonio de Él ante el mundo, sin embargo, todavía no podían comenzar esa labor. Faltaba algo especial. Necesitaban la capacitación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vayamos al versículo número 4 y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. El Señor les ordenó expresamente que esperaran hasta el momento en que recibieran el Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Recordemos que la última cena, ¿dónde fue la última cena? En el aposento alto, ¿no es cierto? Jesús había prometido a los apóstoles que el Espíritu Santo iba a ser el consolador y que les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que les había dicho. Y esto está en Juan 14, 26. Ellos necesitaban ser revestidos del poder de lo alto para poder transmitir con total fidelidad todo lo que Jesús había hecho y enseñado. Fueron estos hombres así preparados y capacitados mediante los cuales Jesús continuó su ministerio. El Señor los usó para continuar su obra.
y que ellos siguieran enseñando, y a quienes Lucas se propone ahora a presentarnos estos hechos. Cuando el Señor resucitó y se presentó vivo, en varias ocasiones, los apóstoles se acuerdan que manifestaron una fuerte resistencia e incredulidad. Ellos no creían de verlo, ya había muerto, había sido crucificado y no podían creer a Alfred. Imagínate, pero él resucitó y les llamó la atención y les reprochó la incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído que lo habían visto resucitado. Pero finalmente, ¿qué pasó? Creyeron, ¿no es cierto?, al punto de sufrir y dar su vida por expandir el mensaje de la resurrección. El libro de los Hechos nos da la explicación a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ellos se les apareció durante 40 días. Y en esos 40 días, ¿qué pasó? Comieron juntos, bebieron juntos, despejaron sus dudas, reflexionaron. Todo esto constituía dudas indubitables porque lo palparon, lo tomaron, y todo eso sacó toda sombra de duda. Tal importancia tiene que podríamos decir con seguridad que no habría iglesia cristiana si la resurrección de Jesús no se hubiera producido. Y por lo tanto tampoco habría nada que predicar en el mundo si Jesús no hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Entonces el cristianismo se basa en un hecho histórico que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Lucas comienza su relato presentando este hecho con muchas pruebas indubitables, de las que nosotros también podemos estar completamente seguros. Por lo tanto, a lo largo del libro de los Hechos iremos viendo cómo una y otra vez la resurrección de Jesús aparece en todas las predicaciones de los apóstoles. Yo les pregunto, a pesar de todas estas pruebas indubitables, ¿tienes incredulidad que Cristo resucitó y que volverá? Sin resurrección no hay iglesia ni cristianismo, ni habría nada que predicar al mundo. La esperanza que tenemos es justamente que un día resucitaremos como Cristo lo hizo. Y así lo entendieron los apóstoles. La resurrección de Cristo fue real y verdadera. Este es un suceso maravilloso que debe estar presente como un fundamento poderoso para nuestra vida. El problema es que hay muchos creyentes que no creen en la resurrección, no creen que Él resucitó, y eso lo ven como algo lejano o como una fábula que no impacta, un cuento que no impacta sus vidas. Les pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Piensas lo mismo que esta gente o estás seguro en un 100% que Cristo resucitó y que volverá por nosotros? ¿Crees que Cristo te resucitará en su venida? Recuerda que el Evangelio dice que muchos resucitarán para vida eterna y otros para condenación y vergüenza eterna. Que este pasaje te llene de fe y de esperanza, porque esto fue un hecho real y que tuvo muchos testigos que atestiguaron con pruebas inevitables. Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron el bien y aceptaron a Cristo en su vida, aceptaron la enseñanza, aceptaron a ser moldeados al carácter de Cristo, van a gozar de vida eterna. Pero los que practicaron el mal y su corazón fue inclinado hacia lo malo, sin reconocer el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz del Calvario, resucitarán para ser juzgados y condenados. Este pasaje, hermanos, es fundamental para entender la doble naturaleza de la resurrección final. Ahora, ¿cuáles serían los temas de los que trataron acerca del reino de Dios? Sabemos que en ese periodo les dio mandamientos por el Espíritu Santo, y estos mandamientos eran, ¿qué eran lo que tenían que hacer? Proclamar el reino de Dios. Y esto lo hemos visto en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Bautizar a los convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. A enseñarles a guardar todas las cosas que los discípulos mismos habían recibido. Todo el libro de los Hechos es la historia de cómo se pusieron en práctica estas órdenes. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Sin olvidar ninguno de estos mandamientos. Hoy los cristianos predican que deben reinar sobre la tierra, ya que nosotros somos llamados reyes, dice, y que debemos ser conquistadores y ganar los reinos para Cristo sin esperar que Cristo venga. Y esto sabemos que es un evangelio falso, sacado de contexto. ¿Y por qué es falso? Porque pones al hombre como el centro del reino de Dios. Y esto es una herejía y es un evangelio falsa, es una falsa doctrina, porque es Cristo el que está llamado a ser el rey. Es Cristo el que va a venir a reinar sobre esta tierra y el universo. Como esto no lo entienden los religiosos y piensan que ellos son los que tienen que reinar, estos falsos creyentes intentan también a través de la política, otros desde lo social, otros desde el evangelismo masivo, con grandes cruzadas de poder, según ellos, ganar el reino para Cristo, pero no es así. En Apocalipsis 20, del 1 al 5, después para que ustedes los lean, nos dice que sí habrá un futuro reino de Cristo sobre la tierra. Dice que durará 1000 años y nosotros reinaremos con Él. Es que Cristo vendrá y reinará sobre la tierra y no que nosotros, dice, conquistemos el mundo para Él. No es así. Este tiempo aún no ha llegado, pero ahora sí es el tiempo de dejar que Cristo reine en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, con sus principios, con sus valores y mandamientos, con la ayuda del Espíritu Santo. De esta forma, con nuestro testimonio y con nuestra vida, estaremos nosotros infundiendo el reino de Dios en otras vidas y seremos como la levadura, como dice Lucas 13, 20, 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El reino de Dios empieza en tu vida como algo pequeño, como algo chiquitito, pero Dios con su poder transformador
y expansivo en tu vida, te va haciendo crecer, como fermenta toda la masa simbolizado como la palabra de Dios. Y la fe, se infiltran en tu vida, transformándose como desde adentro hacia afuera. El reino de Dios te hace crecer y te transforma completamente. Como la levadura hace que toda la masa se esponje, la palabra de Dios va creciendo y te transforma y te cambia de adentro hacia afuera. Esto habla que la palabra de Dios y el reino de Dios tiene la capacidad para cambiar tu vida. Y cambia y transforma tu corazón. Aunque el reino de Dios parezca débil, pequeño, en el inicio, está destinado con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra a expandirse y cumplir su propósito en tu vida. ¿Y cuál es el propósito final de tu vida cristiana? Es que tu destino sea ¿cuál? Resucitar con Cristo y vivir eternamente en su gloria. ¿Cómo esto no nos va a motivar, queridos hermanos, a seguir esta lucha de padecimientos? Porque no es fácil pasar pruebas, pasar situaciones difíciles, pero saber de que un día resucitaremos con Él, esto nos alienta a seguir adelante. Vayamos al versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muchos aquí se hacen un problema y dilema con la terminología bautizados con el Espíritu Santo, utilizando frases similares a las bíblicas y se confunden enseñando cosas que nada tienen que ver con el verdadero bautismo del Espíritu Santo, enseñando cosas que no tienen fundamento, terminando por hacer creer cosas que están totalmente alejadas del verdadero bautismo y de la palabra de Dios. Algunos han llamado a esto el bautismo del Espíritu Santo, que venía, dice, para darles poder, para santificarlos, para iluminarlos. Y aunque así fuera para aquellos primeros cristianos, no así para nosotros los cristianos actuales, que recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos, ¿no es cierto? Y eso lo podemos encontrar en Juan 7, del 37 al 39. Lo que se trataba de anunciar es la llegada del Espíritu Santo al mundo para comenzar su ministerio público. Y Jesús lo hace citando a su primo Juan el Bautista. Vayamos a Lucas, mejor leamos Lucas 3, del 16 al 17. Vayamos a Lucas 3, del 16 al 17. Y dice así. ¿Lo tienen? Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Leamos también Juan 7, 37 al 39. Es importante cuando empezamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Vayamos a Juan 7, del 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que debemos entender en este pasaje es que, en contraste con el bautismo en agua, ellos serían sumergidos en el Espíritu Santo, y esto es lo que debemos comprender y trataremos en profundidad en el siguiente sermón, que nosotros somos sumergidos y bautizados en el Espíritu Santo cuando creemos. Y cuando creemos, es Dios que nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Y ahí somos bautizados en el Espíritu. Y lo vamos a ver con profundidad en el siguiente sermón. Como reflexión, ¿crees que realmente Cristo resucitó de los muertos? ¿Creen niños que pasó 40 días después de haber resucitado enseñándole a sus apóstoles sobre el reino de Dios? ¿Qué dice mi Alfred? ¿Crees en la promesa del Espíritu Santo que va a venir, nos va a consolar, nos va a ayudar? ¿Cómo ven ustedes la resurrección? ¿Lo ves como un evento aislado, como una fábula, como una historia, como algo que no es verdad? ¿Lo ves como una fábula o lo creen? ¿O tienen dudas de esas pruebas indubitables que hubieron? Y fue demostrado hasta científicamente que fue un hecho real. Y nosotros gozamos de que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que no está muerto. Tenemos un Cristo que está aquí en nuestros corazones y quiere crecer cada día en nuestras vidas. ¿Creen en el bautismo del Espíritu Santo? Que una vez que creemos somos sumergidos a su cuerpo, y por eso que nos viene esa alegría, ese gozo que muchos lo hemos experimentado. ¿Es real o no? Tener el poder del Espíritu Santo simplemente implica ser introducidos en la iglesia y ser revestidos con el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Si Dios te da el poder del Espíritu Santo en tu vida, no es para que tú andes hablando en lenguas, revolcándote, cayendo, temblando como un epiléptico, que nada tiene que ver con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. La misión que Cristo dejó, el Espíritu Santo, es para capacitarte, para que entiendas los mensajes que damos, para hacer luz y sal en esta tierra, y para que no luches, ¿con qué? Con tus propias fuerzas, sino con la espera paciente en fe y la unción del Espíritu Santo en tu vida, vayamos creciendo para llegar un día a ser a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso es que Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 5, nos habla de un Cristo resucitado, triunfante y victorioso. Y Él está aquí, tenemos un Cristo vivo, vivo y real. Bendito sea, Señor. Toda la gloria para ti. Este sermón nos muestra que la obra de Jesús no termina, sino que continúa a través de su iglesia con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser guiados por el Espíritu Santo, a creer de corazón, no creer así por encimita, creer de corazón en que la resurrección fue real, creer en su obra redentora y salvadora, en su iglesia, no solo de la resurrección de Cristo, sino creer que Él volverá por su iglesia. Que Dios nos ayude a ser testigos fieles y verdaderos de su obra redentora, que este pasaje nos ayude a continuar con el ministerio de Jesús. Que este sermón nos ayude también a aumentar nuestra fe en su resurrección
que es la base de nuestra vida cristiana. Hoy es un gran día, hermanos. Es un gran día en el que tú te puedas arrepentir de todo corazón, que puedas creer en Jesucristo, en que Él tenemos salvación y vida eterna, que puedas creer que esto es real, que la resurrección no es un cuento chino, es algo que lo vamos a experimentar y como lo dijimos, van a haber dos tipos de resurrecciones, para los que creyeron y para los que no creyeron. Unos para vida eterna y otros para condenación y vergüenza eterna. Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos ayude a siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que nos anima, que nuestra esperanza esté en ti, Padre. Gracias por tu Hijo que murió en esa cruz, por esa obra redentora y salvadora, porque si Él no hubiera llegado, hubiéramos sido destinados al castigo eterno. Pero nos diste la oportunidad de arrepentirnos, nos diste la oportunidad de poder ser sumergidos en tu cuerpo, Señor. El poder haber sido introducidos a la iglesia para aprender, para capacitarnos, para llegar, Señor, a tener el conocimiento de la verdad y para poder aplicarlos a nuestra vida. Te pido que nos ayudes como iglesia. Hoy estamos de aniversario, estamos cumpliendo 3 años, Señor, que sigamos siendo iglesia, que continúe con tu obra, con tu ministerio de predicar la sana doctrina, Señor. En este día especial yo te pido una bendición especial para los pastores que nos enseñan, que nos ayudan para seguir en el camino, Señor, de tu reino, para seguir formándonos, Señor, y puedan ser muchas vidas rescatadas, Señor. Te pedimos por todas las personas, Señor, por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por todos, Señor, nuestras familias, para que puedan abrir los ojos y puedan entender este suceso, Señor, que sucederá y nosotros lo creemos, Señor. Hay pruebas indubitables que eso fue real, Señor. Y Señor, te pedimos que abras la mente, los corazones de las personas para que puedan entender esto y no se den a última hora la sorpresa de que llegaron demasiado tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.